¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. Toda la persona sea bienvenida a su podcast de confianza, su podcast donde pues se dan putazos, que para eso estamos aquí. Y la especialista en putazos emocionales está aquí a mi lado. Tieta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Kikis? Oye, tú muy arreglada, Oye, yo sí, acá te con la viste mi ojera. libro blanco ahí. Yo Yo sabía. acá, De aquí vas. mira, tú Mira, muy ya se cambió. arreglada, muy Oye, enchapeteada. mira, y además combinamos ¿Por qué? ¿Porque qué? por los colores, sí sabes, ¿no? Yo tengo aquí calaveritas. Sabes, azul, rojo, blanco, colores. Yo esta vez, por primera vez, Aire se ve muy bien y yo no. Para los que nos están escuchando, háganme caso. Yo ya cambié de set porque pues este hogar está en remodelación y esta es la única área que se ve en orden, digamos. Muy bien, pero qué buena onda que estén poniendo todo en orden. Sí. Viva el amor. Viva Oye, el amor. Nieta, ¿de qué tema? Fíjate que la gente nos ha Viva el amor. escrito, nos ha escrito que le gustan los putazos, que vamos bien, que todo chingón. Así que, ¿qué tema nos traes hoy? ¿Con qué nos vas a madrear, digamos? Pues es un tema complicado porque sugiere y resume una parte de la infancia o actitudes que experimentamos en la infancia que nos transforman en la etapa adulta, que son las 5 heridas emocionales 5 heridas emocionales en la infancia. en la infancia. ¡Tras! ¡Tras! Bueno, A ver, pues empecemos con la primera, ¿o qué? comencemos con una de esas heridas, que es la injusticia, ¿Ok? ¿no? Los niños cuentan con un afinado sentido de la justicia, o sea, es una cosa que tienen en el interior. Yo creo que si tú te acuerdas de cuando eras niña, tenías muy claro lo que era bueno, lo que era malo, pero sin juicio, ¿no? Como en este sentido de la justicia. Y ellos saben muy bien cuando se portan mal y cómo la gente reacciona a ello, ¿no? Porque son honestos. Entonces, cuando hacen algo que de verdad, de manera honesta, dicen, no lo hice yo, y se les castiga, o se les limita, o se les humilla, automáticamente la autoestima del niño comienza a hacerse chiquita, Ok. ¿no? Y genera en ellos también una sensación como de mucha frustración, bueno, o genera en nosotros, ¿no? Cuando estamos en esa etapa. Uh-huh. Entonces es muy o sea, les confunde mucho. Para su mente es como, ¿por qué la justicia está determinada por ciertas actitudes de alguien cuando procede conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas que están alrededor suman o restan a cómo proceden respecto a la justicia hacia mí, ¿no? Y lo podemos ver muy claramente, o sea, en casa, por ejemplo, entre papá y mamá, cómo aplican la autoridad de diferentes formas y no logran llegar a ponerse de acuerdo. Por eso es tan importante aprender a marcar límites sanos con los niños, siempre en comunicación del otro padre o de quien esté a cargo de la crianza y ser bien respetuosos con esos acuerdos, porque justo en esas alteraciones emocionales se da mucho que a veces la mamá toma cierta actitud ante alguna cosa que tiene que corregir y el padre otra. Y entonces la lectura del niño es que hay algo que en medio no está haciendo justo, dependiendo de quién tome la peor decisión, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces es algo que se aflige a un niño y nos cuesta en la etapa adulta a estas personas que vivimos injusticia tomar decisiones. Okay. ¿Okay? Porque siempre tenemos miedo, o sea, porque siempre que vamos a decidir algo preguntamos, ¿estará bien o mal? Okay. ¿Cachas de dónde viene? Uh-huh. Este sentido de injusticia de si frente a algo que yo estoy haciendo que sugiere que haya honestidad de mi parte, se me castiga o se me lastima, eso es injusto. Y depende, porque a veces pues no estamos de buen humor y tratamos mal a los niños, ¿no? Y eso Ah. es injusto. Y esta lectura los hace ser estos seres, que les cuesta, ¿no? Que nos cuesta tomar decisiones, que siempre estamos preguntando, ¿qué opinas? ¿Tú cómo ves? ¿Qué crees que vaya a pasar? Y es por esta ambigüedad que hay en la toma de decisiones de la crianza de un infante y sobre todo cuando se tiene que corregir, desde qué lugar se corrige, en qué tenor se corrige. Y sé que no es una tarea fácil para los padres, ¿no? Estar como tan presentes y como tan pendientes del lugar, la forma y cómo, si pues, está viendo una situación que implica poner o sea, generar una corrección, ¿no? O modificar, por decirlo.
Pero bueno, hay que ser muy conscientes de siempre actuar desde un sentido práctico, escuchando al niño. Hay etapas en los niños, además, ¿no? Hay niños que, los chiquitos, como alrededor de entre los ya 3 y medio, 4, por ahí 4 y medio, tienden a tener muchas fantasías. Y a veces mienten, pero no lo están tomando literalmente como una mentira. Les gustaría que pasara en el inconsciente y mezclan la verdad con la mentira todo el tiempo, como cuando te dicen, tomamos tecito, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, a veces yo escucho a mi hija que le digo, ay, fui a tal lugar, yo también fui. Entonces yo le pregunto, ¿eso es fantasía o te gustaría? Ah, me gustaría, pero entonces es una fantasía. Sí. Entonces no le dices mentirosa, ¿no? Pero le estás explicando la diferencia entre imaginar algo y la realidad. Pero así sugieren muchas otras actitudes en donde el adulto interviene desde el lugar de la injusticia, y para el niño esto es un sacón de onda, y bueno, pues en la etapa adulta nos vemos en estas situaciones sin poder tomar decisiones, sin sentir que no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Porque Claro. estamos inseguros de hacerlo bien. Ahora, fíjate que yo fui casi hija única, digo, tengo 3 hermanos más, pero por la diferencia de edades fui pues una niña que mis hermanos ya eran personas casi adultas cuando yo estaba de niña, ¿no? Y entonces fui Ujú. casi niña única, pero sí me ha tocado presenciar y conocer banda y tal, cuando son 2 hijos o más, creo que esta onda de injusticia es mucho más común que los niños sientan que son injustos los papás respecto a otro hijo, ya sabes. Así de, ¿por qué mi hermano tal cosa? ¿O por qué sí mi hermano puede hacer esto? O yo no fue mi hermano y castigan al que siempre es. O le echan la culpa al que siempre es, pero esta vez no fue. Como que estas interacciones con más hermanos generan muchísimo conflicto de justicia y entre los papás también. Esa es una cosa. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo creo que en la mayoría de los casos, seguramente fue en tu caso, seguro, en el mío así fue, que la mamá decía una cosa Mm. y el papá la otra cosa totalmente, si vives con 2 figuras de autoridad, digamos, ¿no? En mi caso, Ujú. el papá era súper barco, güey, pero barco, era un pan y era súper barco. Sí, sí, mijito. Y mi mamá, todo lo contrario. Y entonces, esta ambigüedad entre las 2 figuras de autoridad, el que te dice, sí, hombre, llévate el carro, o sí, mijita, te compro el helado, o lo que sea, y la mamá que dice, ¿cómo va a comer helado si son las 6 de la tarde? O sea, eso es como muy común y no es que los padres sean injustos, es que es difícil. Sí, porque no hay comunicación y no se están no respetando los límites y los acuerdos entre adultos. Y acuérdate que nosotros somos responsables de la crianza infantil y cuando éramos chiquitos alguien fue responsable de nuestra crianza. Entonces, en un sistema en donde la injusticia ya per se está inmersa en la relación, porque por alguna razón alguien no está respetando el acuerdo del otro, porque estoy segura, y eso podrías preguntárselo si así te ha puesto una lana, que tu mamá podría decirte, muchas veces le pedí a tu papá que no les dejara tal y lo hacía, ¿no? Y al revés, muchas veces le dije a tu mamá que pues les diera chance y neceaba, ¿no? Entonces, esta falta de ponerse de acuerdo al final, pues claro, se somete o sea, a 2 personas que dicen negro y blanco, y claro, uno hábilmente sabe a quién dirigirse para qué cosa, tampoco, pues, ¿no? Pero la realidad es que en un trabajo no te vas a dirigir a un jefe o a otro atendiendo algo. Y en una relación no vas a hablarle a tu vecino en lugar de a tu pareja, o sea, y ahí es donde nosotros tendemos a dejar las cosas así. O sea, donde más injusticia hay, o sea, por ejemplo, cuando llega un paciente y siempre está cediendo su poder, me doy cuenta que en su vida y en su infancia hubo muchos datos que supusieron para él injusticia, porque tiende a tener esta actitud de dejar las cosas mejor así. Que hay una lectura posiblemente de evitar el conflicto, pero ya hay un límite, o sea, hay una línea muy delgada en evitarlo y someterse. Entonces ahí es donde creo que hay que ser cautelosos y observarnos. De eso se trata esto, acuérdense, ¿no? O sea, de observarnos y ver y decir, uy, pues sí soy esa persona que cada vez que tengo que decidir algo, me cuesta mucho trabajo, o sea, le pregunto a medio mundo, o sea, como que no confío en mí y luego hago una cosa y digo, ay, no, no estoy siendo justa, pero lo que debería de ser, ¿no? Y bueno, luego revisamos que en algunos momentos de nuestra vida hubo como mensajes muy confusos respecto a la autoridad y estamos confundidos y somos estos adultos inseguros en esa zona, ¿no? O sea, como en el poder de decisión. Y bueno, entonces, esa es una de las heridas que más marcan. ¿Cuál otra? La segunda, digamos.
La traición. Ok, Cuando eres adulto es bien común que la lectura que tienes de adulto con un niño es como de la cercanía, la inocencia, ¿no? Y como que todas las cosas que dicen los niños nos parecen casi siempre graciosas, ¿no? O, bueno, sí, tienen siempre un argumento como muy en el tenor de leerlo desde un lenguaje infantil. Pero cuando un niño te pide que le guardes un secreto, por ejemplo, tía, perdí mi muñeco, pero por favor no le digas a mi mamá, ¿no? Y ahí va la tía. Ay, me dijo Saulito que se le había perdido el muñeco y que no te dijera. claro. ¿Por? O sea, está confiando en ti y te está contando un secreto. Sí, por más chistoso y más tierno que parezca, en su mundo y en su mente, o sea, es una realidad. Claro, Si este tipo de cosas le producen como, ¿no? Claro, ante eso, pues como adulto, si te está teniendo confianza, pues generas un diálogo para llegar a una solución. Pero la solución no es ir a contar el secreto. ¿Y cuántas veces vimos, no solo que había que contar el secreto o no, sino guardar el secreto? ¿No? Entonces tú estás guardando un secreto porque tu mamá te dice, por favor no le digas nada de él, ¿no? Que eso es toxiquísimo. Aguas con eso. Aguas con eso, con hacer grupos y hacer partícipes del chantaje emocional a los niños es una arma de fuego al futuro próximo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tú le cuentas a alguien algo que es importante que quieres que cuide, pues esperas que eso suceda. Tengo una amiga muy cercana que siempre me cuenta una historia de una amiga que tiene hijos. Me dice, güey, pues me contaron cosas muy duras, pero mi chamba era justo no decirle a sus papás, porque el nivel de confianza que me tenían, o sea, no lo podía romper, imagínate. Entonces, pues tuve que encontrar una solución y pues estaba, o sea, implicando mi pellejo. ¡Qué maravilla! claro, ¿No? Yo creo que todos los humanos tendríamos que ser esas personas que mientras el secreto no sea algo que ponga en riesgo a nadie, ¿no? claro. Ni la salud emocional ni física de nadie, pues es bien válido ser discretos y estar en esas. Como papás, pues bueno, ni pensarlo, así es con la tía, pero cuando vives con ese pequeño ente, pues sí o sí tienes que ser esta persona, ¿no? Claro. Y bueno, lo que pasa es que esta cosa también de decir, te prometo, hijo, eso es duro. O sea, para los niños es algo muy duro porque yo sé que muchas veces cuando estamos excitados por alguna razón, prometemos cosas a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros sobrinitos, a los chiquitos, ¿no? O nos prometieron cosas. Y de verdad que para el niño implica un nivel de emoción, ¿no? O sea, es algo que le produce mucha alegría, o sea, lo mueve. Y que de buenas a nada no cumplas tu acuerdo, uy, eso sugiere para el niño una enorme traición. Claro, Es como, eso ¿en quién confío? me parece ¿En súper quién, fuerte, sí. en quién confío? ¿No? Entonces, bueno, pues luego viene la etapa adulta que nos cuesta confiar en la autoridad, Ok. ¿no? En nuestros jefes, nos cuesta confiar en nuestros padres y claramente, pues en nuestras parejas, ¿no? Ok. Porque claro, si las personas que tenían que cuidarnos nos traicionaron, ¿qué me puedo esperar? Es muy inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vuelve a Claro, y estas aparte, personas adultas. o sea, aparte para los papás o para la imagen de autoridad, que se pueden ser los padres, pero podemos ser los tíos, pero puede ser el abuelo, pero, ¿sabes? Puede ser insignificante, son cosas que se te olvidan, ¿sabes? O que dicen, no, te voy, cuando, si sacas 10 o el próximo fin de semana, o voy a venirte a visitar, o te voy a llevar a lo que sea, vamos a ver las caricaturas, o vamos a jugar. Cuando termine de hacer esto, me pongo a jugar contigo, ¿no? Algo tan pequeño que a lo mejor al adulto le es, ¿sabes? Pero al niño, o sea, yo me acuerdo de cosas que digo, qué raro que me acuerde de esas cosas que pueden parecer tan insignificantes, ¿no? Que no son momentos de la historia que digas, ah, fue que chocamos el carro y algo súper grande. Nos acordamos realmente de pocos momentos, o sea, de muchos momentos poco significativos, pero que te marcaron para siempre. Como ese de, deja termino de hacer esto y me pongo a jugar contigo. Y que nunca pasó. Sí, sí, eso es, pues bueno, yo creo que todos pasamos por ahí porque, bueno, como ya sabemos, lo hemos platicado, pues los seres humanos estamos en constante transformación y cada vez aprendemos más que bueno, pero pues antes había menos información, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues somos un poco víctimas
de la ignorancia en general, ¿no? Hay que ser más conscientes nada más de nuestras palabras. O sea, si no lo vas a hacer, no lo digas y ya, pues, ¿no? Yo creo que es algo que hay que ser, o sea, yo creo que en todos los sentidos de la vida hay que ser congruentes y es lo más difícil de ser. Claro. ¿No? Generas un compromiso contigo mismo que requiere mucho honor, constancia y reto y ritmo y valentía. Entonces no es cualquier cosa ser congruente. Entonces, vaya, lo más cercano a eso, ¿no? Ok. Ahora. Perdón, este tipo de personas son estas personas que generan círculos más codependientes porque tienden a ser posesivos, muy controladores y muy castrantes. Okay. ¿No? Por esta sensación que les produce, o sea, antes de que tú me jodas, espérate, pues qué pacha, yo ya me la sé, o sea, soy el maestro, chingo yo. Entonces, bueno, pues hay que tener control, ¿no? O pues finalmente ser esta persona castrante donde, ¿no? Voy y te corto los huevos. ¡Me corto los huevos! Claro, claro. Pues, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Entonces, la primera es la injusticia. La segunda es la traición. La tercera, Tieta. La humillación. Ok. Cuando te desaprueban o te critican constantemente. Y cuidado, porque dentro de este panorama, que son dos palabras, pero o sea, abarcan varias cosas, cuando a ti te critican frente a alguien más, siempre, siempre, siempre es doble vergüenza. Okay. ¿No? O sea, porque cuando te dicen algo que no les gusta y que ya de entrada sugiere que están pidiendo un cambio porque no les parece, y luego además se suma que hay otros factores como personas, ¿no? Eso es, o sea, algo que de verdad corrompe al infante, ¿no? Ser humillado, ser comparado. Y pues esto de ser, pues básicamente, pues hecho a un lado, ¿no? Como desaprobado bajo cualquier circunstancia, como no válido. Okay. ¿No? Es muy común. Es muy común la comparación, ya sabes, entre hermanos, primos, vecinos, mismos de la escuela, así de, es que mira cómo Juan sí lo hace bien. No, es que ¿por qué no eres como tu hermano que es tan carismático? Es que ¿por qué no eres como tu primo que es tan ordenado? ¿Sabes? O sea, como la comparativa constante con otros niños es muy, muy común. Y es bien peligrosa, porque desarrollas una personalidad muy dependiente y lo que haces siempre es rebajar, o sea, como ponerte por debajo, ¿sabes? Como no lograr expresar nunca tus emociones, como no tener esta voz que se necesita para decir, no, no me parece, no me siento cómodo, o sí, quiero hacerlo, me gustaría, yo le entro, ¿no? O sea, la gente o los niños que hemos sufrido o han sufrido más humillación, es muy evidente porque tienden a tener esta personalidad que no son tímidos, sino más bien introvertidos, ¿no? Como si hubiera, independientemente del carácter que es tímido, ¿no? Pero esta cosa de irte hacia adentro sugiere también que de alguna forma eres más sensible y que este tipo de comparaciones o desaprobaciones o críticas, pues te pegan más. Siempre tiene que ver también el carácter, ¿no? Hay niños que son mucho más resilientes y que logran pasar esto un poco más en safe. Ya vemos quiénes somos más sensibles y que estas cosas realmente nos hacen tropezar a la larga y nos hacen ser estas personas dependientes que no logran ponerse nunca en un lugar que les corresponde. Entonces siempre hay una sensación como de desmerecimiento, ¿no? Como si no fuéramos suficientes. Entonces siempre estás tras lo que más trabajo te cuesta, pero por la mala, ¿me entiendes? O sea, del que te rechaza, del que te hace fuchi, y estás ahí, y luego, claro, te cuestionas, pero, o sea, ¿por qué te trata tan mal y estás ahí? Okay. Bueno, pues porque hay una lectura muy clara desde la infancia de que estuviste ahí siempre. Entonces, aunque sugiere mucho dolor y es algo que claramente no quieres que te pase, estás acostumbrado. Claro, es que aparte, las personas de autoridad, cuando eres un niño, y no nada más digo los papás, o sea, por ejemplo, yo fui una tía muy activa en mi papel de tía, ¿no? Y lo sigo siendo, y como presente y así. Y es muy fácil humillar a un niño sin querer. O sea, ya sea regañándolo en la calle, ¿no? Como exponiéndolo, o ya sabes el clásico de, ¿me puede dejar pasar al baño porque es que se hizo pipí en los pantalones? ¿Sabes?
o cualquier ese tipo de cosas que... Humillante. Y son, pues que los adultos no vemos como algo que va a marcar a los niños y los marca para siempre. Sí, sí, por supuesto, porque además ningún niño bajo ninguna circunstancia tiene la capacidad emocional desarrollada que un adulto. Es así. Y entonces cuando estás abusando Claro. de lo que sí tienes y lo que no estás usando a favor de la mejora emocional de esa personita, que solo depende de ti. Claro, y aparte los adultos enseñamos a amar a los niños. O sea, me refiero a que si, Yo si, así. sí, si mi papá, si mi mamá, si mi tía, que se supone que es quien me ama, quien más me ama en el mundo, me ama humillándome, vas a aprender a que el amor es humillación y entonces por eso vas a andar tras el güey 4 años que no te pela o que nada más te habla a las 3 de la mañana o que, ¿sabes? O que no te presenta con los amigos o que lo que sea, porque crees que eso es el amor. Claro, pero ya hemos hablado de que, pues, o sea, todos tenemos temas muy graves respecto a la percepción del amor, porque claramente todos estamos, pues, cojeando de algún lugar, porque es muy evidente que nuestros padres también tuvieron muchas carencias emocionales y, pues, venimos como un poco soltando esas de a poquito, pero pues ahí están, ¿no? Claro. ¿Cuál es la Uh-huh. siguiente de estas tragedias? Ay, sí, pues se pone cabrón, ya sé. El miedo al rechazo. ¿Ok? Y esto es desde la infancia, o sea, desde la primera etapa puede suceder, ¿no? Que no estabas, no te esperaban, no estabas planeade, ¿no? El color de piel, ¿no? El pelo, el carácter, actitudes, y entonces hay un espejo, que eso es un tema más complejo todavía. Muchas veces, cuando estamos al cuidado de nuestros hijos, quienes hagan cargo de la crianza, también, estamos todo el tiempo compenetrándonos con una persona que está aprendiendo a ser persona. Okay. Y muchas de las cosas que ha aprendido no resuenan con nosotros desde el inconsciente y no nos damos cuenta que estamos ahí espejeándonos, o simple y sencillamente no nos sentimos cómodos, o sea, no hay ahí clic. Pero eso no sugiere el rechazo, y si sabe que lo haces, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que tenía una vecinita que era una niña chiquita, pero tenía una cosa como, yo la identificaba con una niña como de sangre muy pesada, y era un ser inocente, pero cuando había algo entre ella y yo que era como, ay, ahí viene esta niña, ¿no? Y recuerdo que mi mamá, que es una mujer que ama a los niños, sobre todo por todas las cosas de un niño, y es así de, o sea, lo quiere tocar. Entonces me decía, ay, ahí viene la vecinita, y yo le decía, no, porque se me nota, porque me daba pena, porque claro, o sea, era mi tema. La niña era una niña, entonces yo trataba de ser amable, pero pues claro, como ni hago caras, pues así se me retorció la jeta y mamá así, pero oye, no seas grosera. Y yo, o sea, te estoy diciendo que no me la pongas enfrente, o sea, no me sale, no soy actriz, mamá, o sea, agarra la onda. Entonces, bueno, pues desde esas cosas sutiles, ¿no? Que hay gente que pues va con todo y ahí ya, o que no te contestan, no, grosera. Y bueno, pues surgen cosas, problemas más adelante, porque el rechazo siempre sugiere una de dos. Eso es muy claro. O te empoderas justo por sentir que está haciendo algo que... Hay algo en el rechazo que hace que despierte una cosa en los humanos como de, ya estuvo, ¿no? Okay. O sea, porque claro, vas creciendo y te vas dando cuenta que las cosas que no le gustan de ti a los otros son cosas que no puedes cambiar y que además, o sea, así son, ¿no? Incluso una capacidad diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando eres adulto hay de dos. O eres esta persona que constantemente está buscando parejas, trabajos, relaciones, donde hay muchísimo abuso emocional, y ellos claramente son las víctimas, ¿no? Okay. Y están ahí aguantando y aguantando y aguantando un nivel de rechazo emocional importante que... O quien justo dice, a mí no me vuelven a llamar, a mí no me vuelves a decir prieto, ni morenito, ¿no? Ni, o sea... Lo que sea. No, yo me llamo tal, ¿no? Y, o sea, pero yo creo que eso tiene que ver también con todo el sistema que sostiene al niño en esa circunstancia. O sea, siempre hay alguien que ayuda a que te des cuenta que no es tu pedo ser moreno, ¿no? Ok. ¿Qué más da? Uh-huh. Y ese, por ejemplo, estoy tratando de ponerlo como en un ejemplo.
de estos de esos como micro rechazos, que no hay micro rechazos, pues todos son rechazos, pero que son sutiles, o sea, que no te dicen, tú no juegas por ser moreno, no, o sea, no es así, sino que en tu familia te dicen el prieto, ¿no? De cariño, ¿no? Todos son Es que güeritos luego también esos cariños, ¿qué y el onda ya? prieto, O o sea, el ¿tú frijol. crees que, o sea, neta, ¿tú crees que de cariño te dicen prieto? No, Digo, yo pero sé por que ejemplo sí, pero no. está el gordita, ¿no? Ya De sé. niña, el gordita, o el que te dicen tan bonita y tan enojona, Ah, mira. O, ¿no? ay, trompuda. Ay, qué padre. No me había dado cuenta que tengo la boca grande. ¿Te cae? Exacto, o Ah, sea, ya como sé. que son estas cosas que no necesariamente es que te excluyan de un grupo, sino que te lo marcan todo el tiempo, ¿cierto? O que esto también va, no sé si va, más bien, no sé si va, en esto de que, por ejemplo, toda la familia tiene sobrepeso, ¿no? Ajá. Y tú no, y entonces por eso te medio rechazan así de, come, por eso estás tan flaco, ¿no? Mm. Ujú. Y entonces luego tú lo que haces es comer para pertenecer a la misma tribu de gente con problemas de peso. Y es muy difícil, y te lo digo y tú lo sabes, porque yo vivo con eso, toda mi familia es grande, y a mí, por ejemplo, me parecen muy de fiar las personas gordas, las personas grandes, porque mis personas de fiar, las personas en las que yo confío, pues son grandes, ¿no? Y entonces, pero me cuesta mucho trabajo bajar de peso y mantenerme ahí, porque pues tengo que ser fiel a los míos, ¿me explico? ¿Sí viene de ahí o estoy mezclando los frijoles y el arroz? O sea, sí hay un tema con. Sí, o sea, lo que dices tiene todo el sentido. Cuando tú claramente te sientes rechazado, como tienes este sentido de pertenencia desarrollado por ser humano, siempre estás buscando la forma de pertenecer y imitas todo lo que ves. Acuérdate que así aprendemos a través de la repetición y la experiencia. Entonces, estás en imitación constante. O sea, los niños solo son, siempre son la proyección de la realidad en donde se sumergen. Es Okay. así. Entonces, cuando tú ves a un niño, ves su realidad y es una realidad honesta. Por eso estos encuentros con los niños a veces pueden ser como tan mágicos y logras tocar como esos, digo, yo con niños no trabajo justo por eso, porque no, me rebasa, ¿no? O sea, me entrego y me pierdo y quiero ir a golpear y dar cachetadas. Pero bueno, son fibras muy sensibles, quienes tenemos bebés o niños o primos, sobrinos, amigos, cerquita, hay que ser muy cuidadosos con la forma en la que nos integramos, ¿no? Porque justo estas cosas, pequeños detalles, ¿no? O que de repente estás en un grupito y te parece que una niña es más simpática que otra y con ella tienes una actitud diferente que con la que está al lado. O sea, señores, señoras, los adultos somos nosotros, por favor hay que ser muy cuidadosos. Y sí, todo lo que decías tiene todo el sentido y por ahí va, así es. Y luego crecemos y ¿qué pasa con esas personas? Pues bueno, las personas que tenemos miedo al rechazo siempre estamos buscando quien nos rechace, ¿no? Hey. Ese ejercicio inconsciente de estar en constante repetición de lo aprendido. Entonces tendemos a quedarnos en las relaciones por mucho tiempo, aunque nos estén maltratando, porque no toleramos el rechazo. O sea, ha sido tanto y ha sido tan doloroso que voy a hacer lo que tenga que hacer para que no me rechaces. Y no es diferente con el abandono, que es la siguiente herida emocional, que es miedo al abandono, Okay. ¿no? Y el miedo al abandono sugiere esa actitud adulta también, como de, no importa, yo hago lo que tenga que hacer, incluso algo que vaya en contra de mi propia voluntad, con tal de que tú no te vayas. Porque el abandono sugiere también procesos de duelo muy profundos, ¿no? Y para un niño un duelo profundo, constante, pues, lo marca, son heridas muy profundas, o sea, los rompe, ¿no? Entonces hay desde el abandono per se, desde que nace un niño y uno de los padres está ausente por muerte o por decisión propia, ¿no? Y Uh-huh. se ausenta, o el hecho de que tus papás por alguna circunstancia necesiten dejarte al cuidado de alguien o de otras personas todos los días. Entonces, aunque estés en un ambiente cómodo y aunque estés contenido, al final eso pues no deja de sugerir que con quien tienes que generar el vínculo y con quien tienes esta sincronía es con tus papás o con esas figuras que son los que te, sí, que te crían, ¿no? Entonces,
El abandono sugiere un nivel bien importante de herida profunda, muy profunda, y puede ser desde lo físico, insisto, desde me voy, hasta lo emocional. Y sugiere otras tantas dinámicas dentro de la misma, que es abandonar los planes. Por ejemplo, te llevo una cosa, pero luego ya no te llevo, porque los adultos ahí pues somos responsables, ¿no? Entonces, el niño está súper contento porque por fin entró a las clases de fútbol, ¿no? Y le toca los sábados a las 9, y pues al principio lo llevabas muy contento, pero ya después está hueva y entonces lo dejas de llevar. También eso es una dinámica de abandono donde estás enseñándole al otro, ¿no? No cerrar, no concluir, no comenzar y terminar, ¿no? Y es muy común que las personas que sufrimos cierto nivel de abandono nos cueste terminar las cosas, o sea, no le damos seguimiento, siempre lo dejamos inconcluso. Okay. O sea, cuando un paciente viene y me cuenta que ha cambiado 20 veces de trabajo, que dejó la escuela trunca, que no, ahí ya sé, ya. O sea, poco puedo generalizar, pero son datos que saltan y que dices, claro, o sea, pues hay abandono. Y todos tenemos porque pues la vida, ¿no? O sea, incluso estando con los hijos muchas veces hay un nivel de abandono importante, porque el hecho de estar tampoco significa estar, Claro. ¿no? Es Por que está eso muy vemos, cabrón, Tita. Está muy cabrón sí, porque, o sea, las mamás trabajan, las mamás llevan a los hijos a guardería, las mamás están ocupadas y los papás también trabajan, también llevan a guardería, también están ocupados. O sea, la vida cambia, o sea, ¿sabes? Es difícil, o sea, yo no me imagino no haber sido una niña de guardería, por ejemplo, ¿no? Porque mi mamá trabajaba pues muchísimo. Y entonces, de hecho, yo digo que a mí me sirvió mucho la guardería, pero a lo mejor sí tengo esa huella de abandono porque pues yo era una bebé, ¿me explico? Entonces, claro, está cabrón no hacerlo, pues. claro, y tú lo podrías, o sea, si tienes duda respecto a eso, revisa tus relaciones y revisa cómo te sientes cuando la otra persona decide irse o te avisa que se va, ¿no? O sea, cómo reaccionas ante ello. Y el nivel de ansiedad que produce es el nivel de ansiedad que se ha manifestado durante toda tu vida, o sea, va en aumento. A quien más ansiedad le produce, más abandono ha recibido. Es como una droga. Ok, Más. Y bueno, te vuelves una persona celosa, posesiva, desconfiada, wow. ¿no? Pues sí, muy destructiva a nivel emocional, porque no hay nada más ensordecedor a nivel emocional que el abandono. Oye, pero El entonces si abandono, tú... perdón, el Ajá, abandono sugiere también la nutrición, ok. lo que se ve, lo que se escucha y lo que se hace. O sea, yo puedo amar a mi hija y adorarla y estar con ella todo el día y llenarla de gancitos, papitas, Coca-Cola. O sea, eso es un abandono y no, o sea, su salud no está a salvo a mi lado, ¿no? O sea, la estoy poniendo en riesgo porque hay un abandono, ¿no? Claro. El cuidado físico, o sea, si tienes los medios para poder estar de cierta, o sea, hablando de higiene, o sea, bañarte, ¿no? O sea, los niños se ensucian, rompen, van, se manchan, es normal, pero el baño, ¿no? Que es tan sanador y primordial para un niño que lo relaja, que es un momento con el agua de contacto, que sugiere muchas cosas, ¿no? Pues no existe. Y luego entonces tampoco cuido lo que escucha. Entonces estoy en medio de una conversación de adultos tocando una serie de temas demasiado elevados donde los niños nada más se confunden y es una constante, o sea, ahí entra la constante, ¿no? Esas cosas pasan. Pero cuando constantemente yo abandono, porque pues no importa, porque no entiende, ay, no está chiquito, no te preocupes, tú sígueme contando, y así, la escena más brutal, así de, y el niño así en la noche pesadillas, ¿no? Claro. Y ni siquiera pudiendo articular porque no entendió, nada más está espantado porque lo que escuchó, o sea, lo exaltó, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también se sugiere un nivel de abandono que es importante revisar porque dice mucho del cuidado de un infante, la forma en la que se le procura en todos los sentidos, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, Tita, o sea, yo sí he visto niños que se ven abandonados aunque esté su mamá 24/7 o el papá 24/7, porque recordemos que la crianza no solo es de la madre, es del padre también y tiene tanta fuerza y peso como la madre. Sí, Entonces, pero que se ven, ¿sabes? Que se ve que pues, la niña comió mal, que come cualquier cosa, que no está justamente la higiene, que va ahí arrastrándose por el piso y nadie le dice nada. O sea, como que estas cosas. Pero, por ejemplo, si tú eres mamá o papá o el cuidador del niño, pero la vida pasa, ¿no? Te tienes que separar de tu pareja, tienes que ir a trabajar,
tienes que dejarlo en la guardería o con un cuidador o lo que sea, tienes que trabajar en casa y no puedes, o sea, estás en casa con el niño y no puedes estar ahí si tienes que estar trabajando. ¿Cómo le haces para que no se sienta como un abandono cuando la vida pues, es compleja, pues? El problema es cuando te sientes ¿Qué? ¿Qué dijo? desvalorizado. Muy Mira, bien. dejé acabar la primera vez, gracias. Sugiere, pues sí, o sea, ya lo he explicado muchas veces. Yo entiendo esto porque también soy una mamá que trabaja y Güey, también... hazle como Gatel. Con mucho gusto se los vuelvo a explicar. Güey, nunca he visto ese cabrón, ¿sabes? Más que en fotos, güey. Bueno, Que y está luego, guapísimo y no sé qué mamadas dice, ¿no? hombre, es la cuarentena. La cuarentena trae Ya loca la sé, gente. güey, ya ni me hables de eso, mis putas bolsas. Ahorita lo que voy a decir es que Bueno, sí puedo donar para mi cirugía, eso sí. Bueno, eso sí lo voy a decir. desvalorizar. Bueno, ¿en qué estaba? Que lo importante es que no se sientan desvalorizados. Eso Ya no dijiste. voy a decir eso. Ok. Bueno, sí, lo importante, ya lo hemos explicado, es que es difícil, lo sé porque tengo una hija y trabajo, tengo 2 trabajos, a veces tengo 3 y a veces tengo 4, y además la niña y así. Y claro, o sea, ¿en qué momento? Pero ya hemos dicho lo importante del momento de entrega, que es ese momento donde te pones a su altura, te sientas, estás en el piso, juegas, haces contacto visual, lo tocas, lo abrazas, le preguntas cómo se siente, qué hizo en el día, y los niños tienden a tener respuestas muy concretas, ¿no? O sea, uno quiere como el primo, así, cuéntame que tú, y entonces te cuenta. Bien, mal, les da hueva a veces, o a veces prefieren jugar porque por fin estás ahí, entonces no van a perder el tiempo en contarte algo que para ellos es intrascendente. Entonces, entender la dinámica del niño y respetar 1 hora esa dinámica, sin por aquí, sin por acá, ay, no, ya te saliste, ay, no, ya lo hiciste así, a ver, córtale, no, mejor córtale así, ¿no? Ah, no, 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 solo hay que cuidarlos y estar presentes y decir cómo te sientes. Y, ay, qué padre, lo hiciste bien, ¿cómo te sientes? O sea, cuando lo haces así, ¿no? ¿Qué pasa? Y ellos solitos, una vez que o sea, conectas con sus emociones y te pones a su nivel, en automático los niños tienen eso que es una joya, que son súper honestos y así se abren automáticamente. Por eso luego la gente tóxica es tan peligrosa cerca de un niño, porque saben muy bien manipular estas herramientas para meterse en la vida de un infante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay que usar esas herramientas. Es 1 hora y 1 hora de tiempo de calidad donde dejas el celular al lado, se apaga la televisión y estás. Y escuchas la música que él o ella quiere escuchar y juegas el juego que él, ella o ella quieren jugar y tú sigues las instrucciones mientras nadie esté en riesgo, ¿no? Claro. Eso es, y 1 hora al día de verdad hace la gran diferencia, porque además yo creo que todos nosotros, cuando estábamos chiquitos entendíamos las dinámicas, porque pues veías a tu papá llegar en la noche del trabajo y veías a tu mamá en la misma situación, o sea, no te estaban mintiendo, y sabes que pues hay necesidades, o sea, eres parte del sistema y te das cuenta de cómo el sistema funciona, poco a poco lo vas entendiendo, pero no sugiere que tengas que entender con la capacidad adulta todo lo demás. Entonces, es inexplicable pensar que alguien puede pasar 8 horas haciendo algo todos los días y no puede pasar ni 10 minutos contigo, Claro, claro. ¿no? Eso es tristísimo. Ok, entonces, a ver si me acuerdo, Tita. Ahí te va. Porque ya sabes que mi memoria no es la más privilegiada. Pero bueno, viene la humillación, la injusticia, la humillación, la injusticia, Ay, maldita primaria. la traición y el abandono. Miedo al rechazo Y miedo al rechazo. y miedo al abandono. Y entonces, lo que estás tú sugiriendo, Tieta, lo que estás tú diciéndonos es que todos tenemos alguna o varias huellas de la infancia, heridas Sí, de la infancia, perdón. sí, sí, por supuesto que sí, todos tenemos heridas. ¿Y ahora Todos. qué hacemos? Ya, las tenemos, porque así pasó. ¿Qué hacemos, güey? Aparte de Ok, ir a terapia. Por favor, vaya a la terapia. pues eso, lo de siempre, ¿no? A, la identificas. B, la haces propia en el sentido de reconocerlo. O sea, primero identifico que algo está ahí, que creo que sí, luego lo reconozco. Y luego entonces trabajo en eso. Y luego entonces me someto al trabajo, que implica hacer un cambio. Claro. Y el cambio siempre sugiere algo que puedas hacer, a lo que, o sea, que
que sí seas capaz de llevar a cabo, ¿no? O sea, real. O sea, que sí te haga empoderarte, que no te cuentes una historia. Y entonces es un cambio que pues se va dando claramente paulatino, sobre todo si nunca antes lo habías hecho y justo siempre estás haciendo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, eso es una cosa importante. Primero darte cuenta y luego trabajarlo. Y la forma de darte cuenta es haciéndote estas preguntas, ¿no? De chiquito sentí que había injusticia, como tú platicabas, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, uno decía uno, otra decía otra cosa, me parecía injusto. O sea, yo he tenido casos de personas que me cuentan situaciones donde estaban siendo demasiado honestos como niños y el padre los hace mentir. Y eso Claro. les genera un nivel de culpa terrible y se dan cuenta, primero, o sea, rompes por completo la estructura de donde te tenía ese niño o esa niña, ¿no? De ser esta persona valiosa, que era un ser responsable, que iba a cuidar a los demás sin someterlos a la mentira. O sea, hay una cosa como de traición, ¿no? Se Claro. lee eso cuando eres niño y pues eso se va mezclando. Si te das cuenta, va una con la otra. O sea, la injusticia tiene como pizcas de traición, ¿no? Y el abandono tiene medio pizcas de rechazo. Y bueno, pero pues también la humillación, pues claro que hay traición en la humillación, ¿no? Claro. Y pues sugiere un nivel de injusticia terrible, porque ¿por qué vas a humillar a alguien porque puedes, ¿no? Y eso cuando humillas, pues rechazas, o sea, no es Claro. separado, ¿no? Lo importante es identificar cuál fue la constante. Okay. Y entonces ver si en esa constante tú como resultado estás siendo esa persona insegura, Celosa. celosa, ¿no? Los celos son una cosa que es clara del abandono. O Oye, hay sea, que hablar, un día hay que hablar de los celos. ay, ya sé, pero se pone muy locochón ese tema. Hagámoslo, hagámoslo. Oigan, y sobre todo, ¿saben qué? Adultos, personas que no necesariamente son los padres, te insisto, los tíos, los abuelos, los padrinos, los vecinos, o sea, todos, que los niños son de la comunidad. Y entonces, Sí, hagámonos responsables, güey. O sea, no podemos decir, bueno, yo soy su tío, mira, a mí me vale. No mamen, no. Sean tíos responsables, tíos amorosos, tíos que sean un agente de cambio para ese niño, porque si ese niño respetuosos. está viviendo en su casa, en su núcleo más cerrado, violencia de alguna de estas, que los niños tengan a una persona de confianza fuera de este círculo, como el tío, la tía, tal, donde puedan refugiarse y donde vean que hay cosas diferentes. O sea, tú como tía, como Sí, tío, que sugiera sí, un cambio. tú como tío sí cúmplele lo que le dices, ¿sabes? Si les promete algo, cúmplenlo, jamás los humilles, sea una persona amorosa, para que vean que también hay otras formas de hacerlo, Claro, ¿no? Y es súper por importante. completo. ¿Y de qué Sí. va a ser la Pachamama de hoy? Pues bueno, vamos a sanar esas heriditas, ¿Qué? ¿no? Es una meditación cortita, entonces voy a ser muy puntual con las emociones. Ok, Pero vamos a ir al chakra del corazón para poder como ahí dar un va. apapacho, Ok. ¿no? Ok, entonces, si usted se identificó con alguna de esas heridas de la infancia, si dice, tengo todas o tengo unas mezcladas con otras o lo que sea, Tengo más de esas. esta Ujú. meditación le va a ayudar. Y antes de yo irme, quiero decirles que por favor, bueno, primero que muchas gracias por escucharnos. Por favor, Sí, leemos todos sus comentarios, gracias por compartirlo en su Facebook, en sus redes sociales. Recuerden, por favor, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón si se suscriben, si comparten, si comentan, si le dan like y así, para que nos hagamos millonarias por este podcast. sí, por cierto, voy a poner abajo mi número de cuenta porque necesito que comiencen a poner de a peso para mí. Me Claro. quiero hacer, ajá, porque les decía, me quiero hacer cirugía de bolsa. Mira, yo la No verdad es que puedo me más esperaría un sin poquito más porque esto. ahorita nada más ¿Qué tenemos onda? como 200 suscriptores, entonces ahorita no vamos a juntar 200 varos. Espérate, tantito más, pues para que se junte la... Confío en la buena voluntad de estas personas. Por el bien de todos. Obvio es algún broma. cirujano plástico que nos vea por este medio, que quiera patrocinarnos. Ay, porfa, que nos haga un paro. Un paro. Y bueno, yo los dejo con su Pachamama de confianza, que es esta tieta. Yo me voy, me despido. Muchas gracias por todo su Gracias. amor. Personas, yo les amo. Bueno, vamos a comenzar, por favor. Tomamos la postura inicial. Si estás acostado o acostada, está bien, solo no muy cómodo, sin almohada.
Si estás sentado en posición recta con los pies al suelo, y si estás en posición de yoga o de meditación con las piernas cruzadas y las palmas de las manos hacia arriba, los hombros se hacen un poquito hacia arriba, hacia atrás. Ahí se quedan. La cara hacia enfrente un poco y hacia abajo. Y recuerda la importancia que sugiere respirar con intención. Entonces pon toda la intención en tu respiración y toda tu atención también. Tienes que sentir cómo entra el aire y tienes que escuchar incluso y hacer que viaje por tu cuerpo. Ese es el ejercicio, y vamos a ir ahí cada vez más soltando la mente y entrando mucho más en ese estado donde la mente empieza a guardar silencio y comenzamos a hacer un ejercicio de introspección importante, y luego entonces momentitos de meditación, que es ese silencio. ¿Ok? Entonces, por favor, inhala profundo, exhala despacio. Inhala profundo, exhala despacio. Inhala profundo, exhala despacio. Inhala profundo, exhala despacio. Inhala profundo y lleva esta respiración hacia la cabeza, bájala hacia la garganta, al pecho, al ombligo, al sacro. Saca todo el aire. Inhala profundo y lleva el aire hasta la base, después sube el ombligo, el plexo, el corazón, la garganta, saca el aire. Inhala profundo y haz que el aire suba, llegue a tu cabeza, baje a la garganta, llegue al corazón, al pecho, al ombligo y a la base. Exhala. Inhala profundo y con esta inhalación visualiza cómo una esfera color verde se enciende en el centro de tu corazón y comienza a girar y a emitir una luz verde. Una luz verde que cada vez se hace más grande y crece al ritmo de la esfera. Inhala profundo. Lleva el aire a la esfera y crece. Exhala. Inhala profundo. Y lleva todo el aire ahí al corazón. Ahí deja un poquito el aire. Exhala. Inhala profundo. Y lleva la mano izquierda al corazón. Exhala. Inhala profundo. Y observa cómo toda esta luz, ya incluso la esfera, te está envolviendo y emite una luz cada vez más intensa. Y estás ahí, en el centro, en esta esfera color verde. Estás al centro y la esfera te envuelve. Y ahí, estando ahí, observa cómo una llave abre una puerta pequeña en tu corazón. Inhala profundo y lleva todo el aire ahí. Deja que entre. Exhala. Inhala profundo. Lleva todo el aire ahí. Eso, exhala. Inhala profundo. Lleva todo el aire al corazón. Y ahí, pregúntate, ¿qué tengo que trabajar?
Mantente ahí. Inhala profundo. Exhala despacio. Y emite este sonido en tu voz, estas palabras. Gracias, gracias, gracias. Aquí y ahora rompo el acuerdo con la injusticia, la traición, la humillación, el rechazo, el abandono y el poco amor con el que me he tratado. Gracias, gracias, gracias por permitirme romper este acuerdo, porque no me corresponde, porque no me pertenece, porque aquí y ahora, en mí, en mi centro y en cada una de mis células, vibro en amor, en armonía, en compasión y suelto todo lo que no me pertenece. Gracias, gracias, gracias. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Comienza a ver cómo la esfera se va haciendo chiquita hasta volverse una luz diminuta en el centro de tu corazón. Cierra la puerta, guarda tu llave y poco a poco vuelve aquí. Muchas gracias a todos por seguirnos y por ponernos sus comentarios. La verdad es que todo el tiempo nos suman. Muchísimas gracias y bueno, pues no dejen de seguirnos. Si estás dormido, descansa y ten un lindo día. Nos vemos la siguiente semana. Bye.